Listo, ahora sí. Entonces, la dirección dentro de las MIPYMES, ¿para qué nos va a servir? Pues esta, digamos que va a estar relacionada con la ejecución de actividades programadas dentro de la empresa, va a establecer objetivos, va a generar una supervisión directa, va a ser una elección del personal idóneo. ¿Cómo contratan a la gente normalmente en una MIPYME? ¿Sí me están escuchando? Era una Sí, pregunta. profe. Sí, Pues profe. normal, sin contrato ni nada. Eso es uno, ¿no es cierto? Sin contrato ni nada. ¿Cómo más? Pues depende, Profe, ¿no? por prestación de servicios. Por prestación de servicios. A veces es como es que el sobrino de la hija de mi tío no tiene nada que hacer, entonces venga y vende zapatos y ya, ¿no es cierto? Y pues lo que logre hacer. ¿M? O a veces le dicen a uno, no, es que esta muchacha está sin trabajo, entonces si la puede tener acá. Y usted lo lleva y lo contrata sin tener ninguna experiencia. ¿Sí? Y esa es una de las grandes dificultades. Cuando estemos viendo más adelante todos los subsistemas de las MIPYMES, vamos a darnos cuenta que el empezar a generar una contratación de personal que no es idóneo para el cargo, muchas veces puede estar generando que la MIPYME no tenga ingresos. Hace poco estaba en una capacitación por parte de Fondetour y ellos decían, mire, una de las cosas a las que tenemos que apostarle es a que en los restaurantes tengan capacitación de los meseros para atender turistas. Es decir, que el mesero pueda hablar una segunda lengua si llega una persona extranjera, pero también que el mesero sepa hacer atención al cliente, que el mesero sepa también de cocina, no porque se vaya a desempeñar en esa área, sino para que pueda dar una explicación idónea, por ejemplo, frente a los platos, ¿sí? Y es porque, digamos, en ese ejemplo sencillo de por qué es importante contratar un personal idóneo, así sea de verdad para poder generar la limpieza o la seguridad o cargos de tipo operativo. Si no se elige bien la persona, pues posiblemente se puede generar molestias con el consumidor o con el cliente. ¿Sí? Entonces es muy importante que las personas se capaciten en esas áreas operativas. ¿Sí? Porque lo que decían, digamos, en este caso frente a Fondetour, ellos decían, mire, es que realmente quien está vendiendo Bogotá, o sea, el destino Bogotá, no es ni siquiera las empresas turísticas, es el mesero. ¿Sí? Entonces, si el mesero llega y atiende mal a la persona, pues la persona ya empieza a generar una molestia. ¿Sí? Y si eso le pasa en 2, 3 restaurantes, le genera una molestia ya es con el destino. Entonces ya no quieren venir a comprar ese destino porque, y lo van a recomendar mal. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, para el caso del turismo, y estoy aplicando, digamos, este caso porque es el que yo más manejo, pues en los destinos turísticos se mueve mucho el voz a voz. Entonces, si usted tuvo una mala experiencia, y yo lo digo porque a mí me sucedió en una ciudad X, donde fui a un festival y llegué y todo el mundo me atendió súper mal. Cada vez que yo iba a un restaurante, de verdad parecía que uno le estuvieran regalando la comida y caro. Entonces, a mí eso me empezó a generar molestia. Y cuando empecé a preguntarle a esa persona cuáles eran los lugares turísticos, o sea, yo no iba en función empresarial, sino iba en una función de turista y voy a preguntarle a la persona cuáles son los lugares turísticos, decía, no, aquí no hay nada que hacer. Entonces, claro, pues digamos, solamente en ese sector, ¿no es cierto? En esa microempresa, por ejemplo, yo ya no volvería a comprar en esa panadería. Y frente al destino, es decir, para el consumo más amplio en esa región, pues tampoco lo volvería a hacer, ¿sí? O por lo menos no iría en una temporada alta porque sé que no me van a atender bien. León. Profe, Profe, es que el problema ahí es que no queda mal es el mesero, ni fulanito, ni peranito, no. Ahí lo que pasa es que si uno no tiene el personal idóneo, ¿quién queda mal? Es la empresa, porque la gente no va a decir, no, es que me atendió mal fulanito, no. Siempre se van a referir a la empresa, entonces por eso la importancia de seleccionar bien el personal y que estén bien capacitados para que puedan cumplir bien con la función y no quede mal la empresa. Muy bien. Angie.
Profe, buenas noches. Bueno, yo, digamos que yo les tengo como un contexto más o menos claro referente a ese tema, porque nosotros vivimos en Sagún, Córdoba, es un pueblo pequeño, pero resulta que nosotros tenemos un restaurante, tenemos un hotel, manejamos una empresa que se llama Tractor Repuestos y trabajamos más que todo con el gremio de los conductores de tractomulas, de camiones pesados, de camiones grandes. ¿Qué pasa aquí específicamente? Y hablo de Sagún, Córdoba, no sé si en todo Córdoba, pero pues la mayoría de sitios a las que yo he ido y el personal que yo estoy manejando es muy complicado de manejar. Uno, ellas no tienen servicio al cliente porque están acostumbrados desde normalmente, no sé, desde que tienen trabajo a tratar la gente de esa forma. Entonces tratar de instruirlas, de decirles como, no, mira, el cliente es la persona que te está generando a ti tu empleo, es la persona que te está dando a ti vulgarmente la comida, tienes que atenderlo muy bien. Y más el gremio de los conductores, que ellos son un poquito delicados con respecto a la comida, con respecto al servicio, con respecto a que me brindaron otro poquito de jugo, en fin. Pero yo siendo de ciudad me he dado cuenta que en este sitio de la costa, de la sabana, es muy complicado conseguir personal idóneo, es muy complicado tratar de instruirlos y es muy complicado como intentar pues mantener cierto régimen de respeto tanto del empleado al empleador. O sea, ellas no tienen respeto por el empleador. No, yo todavía es la hora y por eso estoy estudiando administración, que no entiendo de pronto cómo llevar este tipo de personal, cómo manejarlos, cómo decirles. Por ejemplo, teníamos una empleada que ella era de las que estaba comiendo y atendía al cliente y puede de pronto que no sea el cliente más caro del mundo, pero son clientes. Entonces nosotros le decíamos, fulanita, por favor, no comas delante del cliente, porque uno, se ve muy mal y dos, es la presentación de nuestro negocio. Le entraba por un oído, le salía por el otro, se ponía furiosa, antes más lo hacía delante de nosotros inclusive. Entonces yo llegué a la conclusión de que tratar de manejar personal, inclusive personal administrativo, que es parte de la administración del restaurante, es complicado, o sea, dar instrucciones. No sé si pasa de pronto en toda Colombia o en partes normalmente no sé, en diferentes regiones, pero lo que es aquí, en la costa, en Córdoba, en la sabana, es muy complicado, o sea, como darle inducción al personal y conseguir buen personal. Y que nos toca a nosotros aguantarnos ciertas situaciones porque no hay a quien contratar. Sí, frente a eso, digamos que a nosotros también nos ha pasado, a mí me pasó también cuando llegué una vez de jefe en una empresa, y entonces yo les decía, todos los jueves vamos a tener capacitación, de 4 a 5, porque yo estoy una convencida de que hay que capacitar a la gente. De 4 a 5 vamos a tener formación. ¡Ey! Una resistencia, no me llegaban tarde, decían que tenían que hacer otra cosa, y tenía lo mismo que me pasaba con Angie. Ay, después entonces yo les dije, bueno, vamos a empezar a cambiar y vamos a empezar a estructurar los empleos y vamos a hacerlo de esta manera y de esta manera. Me montaron sindicato. Yo no tengo nada con los sindicatos. Yo me Dios mío. sindicalizaría, pero me montaron sindicato, o sea, que no lo hacían y que no lo hacían y que no lo hacían. Yo, bueno. Y entonces yo me acuerdo que lo primero que yo llegué y les dije es, vamos a hacer las cosas de aquí, de ahora en adelante las vamos a hacer de esta manera y vamos a manejar, vamos a estandarizar esa función de esta manera. Y me dijeron, lo primero que me dijeron es, no, jefe, es que eso no se hace así de esta manera. Y yo lo primero que les dije fue, pues a mí no me importa si no lo hacen de esa manera, pero de ahora en adelante lo vamos a hacer de esa manera. Al final, ¿qué me tocó hacer para que la gente tuviera, digamos, entendiera que teníamos que capacitarnos y formarnos? Uno, me tocó empezar casi que aplicar la teoría de Taylor. O sea, me tocó pegármele uno a uno y mirar cuál era su función y empezar a darle un informe de en qué estaba fallando dentro de su función. Me tocó pegármeles un mes a mirar su función. Dos, empecé a hacerles capacitaciones cada uno frente al tema que necesitaba. Y tres, despedí a uno.
Cuando despedía a uno, ellos se dieron cuenta que no eran indispensables y todos empezaron a trabajar, a funcionar. Todos esos, mejor dicho, empezaban a marchar como un relojito. Y a veces, digamos que a uno le toca hacer ese tipo de cosas, porque es que lo que uno está poniendo en juego, pues no solamente es uno, sino está poniendo en juego casi que el funcionamiento de la empresa. Porque en el caso de Angie, que también está en el tema de turismo, pues uno digamos que si por ejemplo, en el gremio de transporte, ellos se mueven mucho por el voz a voz. Y ellos van es donde, lo que dice ella, donde le da más jugo, donde lo atienden mejor, donde es mejor el hospedaje, donde está más limpio, ¿sí? Y si eso no se cumple, Exacto. pues no vuelven. Entonces es mejor despedir a una persona y que el resto empiecen a trabajar de manera más regulada. Y si es necesario, pues traerlas de otro lado. Eso también me ha tocado hacer, traer personas de otro lado. Sí, uno no quisiera porque la idea del desarrollo es que sea desarrollo local y que sean las Exacto. personas de ahí, del pueblo, pero seguramente deben haber muchas más personas con mejor actitud. Y Profe, perdón, te sí, interrumpo, mi conclusión con respecto a todo esto que yo he visto, porque yo la verdad, o sea, la empresa la tenemos hace años, pero yo hasta ahorita estoy tratando como de desempeñar cargo administrativo, pero he concluido que es muy complicado manejar personal, o sea, sí, y más cuando es familia. Cuando es familia es una cosa que, o sea, sí es complicado manejar gente de afuera. Cuando tú intentas manejar personal familiar, es mucho más difícil porque uno como que, sí. no, es que esto es mío y yo hago. O sea, de lo que estoy viendo acá, inclusive de esta clase, porque hoy tuve un inconveniente en el trabajo sobre lo que estamos viendo hoy, sobre dirección dentro de las pymes. O sea, yo hoy estoy que digo, no hallo qué hacer con cierto tema que tengo pendiente que digo, ¿qué voy a hacer con esto? Y es sobre el inventario, sobre un primo que es cajero y las facturas llegan incompletas, el producto está perdido. O sea, uno al respecto a eso, uno quisiera ser lo más profesional posible, Ujú. pero siempre está como la parte emocional, familiar, que uno dice, es que es familia, porque así es. Entonces, ¿cómo maneja uno esas situaciones? Yo la verdad, hasta ahorita estoy aprendiendo y se me ha complicado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, las MIPYME familiares son las más complicadas y en el texto que yo les dejé a ustedes frente a la dirección de las MIPYMES es muy complejo porque lo emocional está de por medio, ¿sí? Sí, es como un Pero papel número uno. sí, pero el otro problema es que si uno está también haciendo una MIPYME, es importante tener presente pues que de cierta manera uno también es un trabajador y tiene que pues exigírsele como trabajador, ¿no? Yo sé que es difícil, pero pues es lo que hay que hacer, ¿sí? Exigir también como un trabajador. Profe, es que yo digo que en esas Sí, MIPYMES familiares lo que hay que poner en claro desde el principio es que es una empresa y que a la hora de estar laborando los lazos familiares hay que cortarlos y olvidarlos y solo es la relación laboral. Y lo que decía la compañera ahora que hablaba sobre Sagún por allá Córdoba, esas zonas por allá, yo viajo mucho, profe, y yo me mantengo de un lugar al otro, y esas zonas costeras y todo eso tienen esa falencia. El servicio al cliente es malísimo. O sea, uno prácticamente no tienen esa motivación, no le ponen esas ganas. Así pues es que, o será porque como yo soy paisa y el paisa está tan acostumbrado a atender a la gente, la dedicación que venga, usted qué quiere, qué le hace falta. No, por allá no, profe, esto es una cosa impresionante. No, no, tienes Pero yo digo razón, que y eso tienes es razón. la parte cultural, más que todo eso. Sí, Esa es es la que cultura a de eso me ellos. hacía referencia. Ellos no están acostumbrados a tener un buen servicio al cliente en ninguna parte. O sea, uno trata de ir a un sitio y son muy pocos los sitios que tienen servicio al cliente aquí en la costa, o bueno, aquí donde yo estoy. O sea, con respecto a eso sí tienes razón. O sea, la mayoría de sitios atienden mal, pero es parte como de la cultura, es parte de su manera de crianza, entre ellos mismos se tratan así, o sea, es una cosa muy complicada. sí, pues principalmente es porque ya tienen destino consolidado, ¿no? O sea, cuando ya es distinto cuando uno está empezando a consolidar el destino a cuando ya tiene consolidación del destino, porque ahí sí ya, pues da lo mismo, si usted no vuelve, pues va a venir otro. Es más o menos así. Bueno, vamos a continuar entonces con esta parte de la comunicación dentro de las pymes.
para poder mirar un caso empresarial que me gustaría que pudiéramos mirar y mirar cuáles serían como los problemas de este caso empresarial. El otro tema dentro de las MIPYMES es el tema de la comunicación. ¿No es cierto? ¿Qué facilidades tienen las MIPYMES? Pues las MIPYMES tienen una comunicación mucho más directa, ¿sí? Generalmente en las grandes empresas uno pues tiene que esperar hasta que llegue la resolución y luego la resolución se comunique directamente con el trabajador y que el trabajador lo ejecute. Aquí, pues como hay casi que una comunicación directa, pues usted lo que va pensando se lo va diciendo al trabajador o lo que usted va decidiendo se lo va diciendo al trabajador. Entonces esa es una de las ventajas de las MIPYMES, pero siempre es muy importante que el trabajador, el operario, el supervisor, cada una de las cadenas de mando y jerárquicas dentro de la MIPYME tengan clara qué es lo que se quiere lograr, ¿sí? Entonces, si lo que queremos es generar un crecimiento del 3%, pues que todos sepamos que lo tenemos que hacer, ¿sí? Y que para eso el operario tiene que hacer esto, el trabajador, no sé, el supervisor tiene que hacer esto, y quien dirige tiene que hacer esto, ¿sí? Es muy importante la comunicación. A veces también la informalidad hace que se caiga en eso del amiguismo. Entonces, no, porque pues yo no le hago caso porque en última somos amigos de toda la vida o yo no le hago caso por X o Y razón. Y en esa medida, pues también es importante no perder la comunicación formal, ¿no es cierto? No perder la comunicación directa a través de resoluciones, comunicados, cartas, que permitan que el trabajador también sienta cierta formalidad dentro de la MIPYME. Y finalmente, el último aspecto de este proceso administrativo, de este ciclo administrativo, pues va a ser el control dentro de la MIPYME, ¿no es cierto? Espérenme que es que aquí se me corrió esto. Listo. Entonces, como les decía anteriormente, es muy importante dentro del control de las MIPYMES, pues establecer estándares, ¿no es cierto? Entonces, hacer una previsión hacia el futuro, mirar cuáles son las metas, los objetivos que sean verificables, que las empresas puedan, las empresas puedan saber cuánto ingresa, cuánto se gasta, pero que también puedan saber en 5 años hacia dónde quieren llegar, que si tienen que mirar en el subsistema comercial, tienen que generar metas, las hagan, o en el sistema de talento humano, o en el subsistema operativo, puedan ir haciendo todos esos ajustes dentro de la MIPYME. Y al mismo tiempo, digamos que con esas previsiones hacia el futuro y esas planeaciones de las metas, pues también puedan ir haciendo las correcciones frente a las desviaciones que se vayan dando. O sea, uno casi siempre planea una cosa y le va saliendo otra, ¿no es cierto? Porque la realidad es cambiante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ir cogiendo esas metas, esos objetivos y irlas ajustando también a lo que nos va diciendo la realidad, hacia donde nos va llevando el mercado y hacia lo que tenemos que medir y corregir, ¿no es cierto? Y en esa medida, pues hay que ir corrigiendo los planes, hay que ir corrigiendo la planeación, la proyección para también ir ajustando el crecimiento de la MIPYME. Ir profundizando en las otras sesiones, es más o menos cómo funciona el ciclo o el proceso administrativo básico de una MIPYME, ¿sí? O sea, esto es lo mínimo que tiene que hacer. O sea, una MIPYME mínimo tiene que planear, mínimo tiene que mantener una dirección, mínimo tiene que mantener una comunicación, mínimo tiene que generar una comunicación y siempre tiene que tener un control. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan alguna duda. ¿Me repite, profe? Que si hasta acá tenemos alguna duda. No, planear, dirección. ¿Cierto? En mínimo debemos tener la MIPYME, planeación, dirección, comunicación y... Exacto, esas 5 cosas. Lo mínimo que tiene que tener una MIPYME, ¿sí? Para que pueda funcionar. O sea, una MIPYME, así sea la MIPYME, una carnicería, una tienda de la esquina, eso hay que tenerlo, ¿sí? O sea, si usted, por ejemplo, no sé, tiene una MIPYME, vamos a decir, es una tienda, y en esa tienda usted le dice al señor que lleva, no sé, que surte la tienda, le dice, no, yo necesito 20 arrobas de arroz, y es un lugar donde no se vende el arroz, pues ahí no hubo planeación, ¿sí?
Hay fallo de la planeación. La planeación no necesariamente tiene que ser planes muy complejos, simplemente con que usted sepa cómo tiene que mantener la estructura interna de la MIPYME para que pueda funcionar, pues eso es la planeación, ¿sí? Pero pues si está escrito, pues mucho mejor, porque usted ya puede, es que el escribir nos permite ir mirando las variaciones, por eso es importante escribir. Yo les quería mostrar un video, es un video cortico, frente a algunas herramientas virtuales que se han diseñado y que sirve a las MIPYMES para poder mantener este ciclo, ¿sí? Para poder mantener una dirección, un control, una comunicación, una planeación. Y son herramientas de Google. No sé si ustedes manejen todas las herramientas de Google, pero me pongo explorar, porque a veces uno busca cuál es la tendencia del mercado más difícil o qué es lo más elaborado que tenemos que hacer, y a veces en aspectos mucho más. Bueno, voy a mostrarles. Ahí voy a quitar mi video. Poner el video acá. Esta es una herramienta con la que se puede gestionar toda esa parte administrativa de las MIPYMES. En tiempos de incertidumbre, como los que vivimos hoy, estamos enfrentando desafíos únicos. Si estás a cargo de una empresa, desde Google tenemos 4 consejos importantes para compartir contigo. Mantén informados a tus clientes. Ajusta tus campañas publicitarias. Adáptate a los nuevos comportamientos de tus consumidores. Y administra tu negocio de forma remota. Veamos cómo puedes administrar tu negocio de forma remota. Cualquiera sea tu actividad en la situación actual, es posible que tú y tu equipo ya estén trabajando de forma remota o que tengan la necesidad de comenzar a hacerlo. Con las herramientas gratuitas de Google, podrás mantenerte en contacto con tu equipo y agilizar el trabajo remoto manteniendo la productividad. Utiliza las presentaciones, hojas de cálculo y documentos de manera colaborativa para trabajar al mismo tiempo y en un mismo archivo con otras personas. Podrás visualizar instantáneamente los cambios que se hagan, comunicarte a través del chat integrado y hacer preguntas o asignar tareas a través de comentarios. Crea listas de correo electrónico con tu cuenta de Gmail para mantener centralizada la comunicación y a todo tu equipo informado. Asegúrate de poder acceder a documentos importantes desde cualquier lugar o dispositivo subiéndolos a Google Drive o descargándolos en tu teléfono o computadora para acceder sin conexión. Haz videollamadas de alta calidad con tu equipo de trabajo utilizando Google Meet de manera segura, gratuita, sin límite de tiempo y con hasta 100 participantes. Para crear una reunión, entra a Google Meet. Haz clic en Nueva reunión. Ponle un título y a continuación podrás invitar a más personas o compartir un enlace para que se sumen a la reunión. También puedes crear una sala de chat para poder conversar con frecuencia y tomar las mejores decisiones para tu negocio. Con las herramientas colaborativas gratuitas de Google, puedes mantener productivos y eficientes a tu equipo y a tu empresa. Y si quieres acceder a servicios y funciones adicionales, puedes adquirir el paquete de pago de soluciones de G Suite. Tendrás un correo electrónico personalizado con el dominio de tu empresa, el doble de espacio o espacio ilimitado de almacenamiento en Gmail y Drive, y asistencia ininterrumpida entre otras soluciones profesionales. Descubre más en g.co/Google para pymes. Segundo. Bueno, estas son algunas de las herramientas, pero por ejemplo también existen otras herramientas para la facturación, digamos para quienes necesitan trabajar facturación. Bueno, por ejemplo, existe la herramienta de Trello y esta sirve para hacer formulación de proyectos, o existe esta herramienta para poder hacer facturación. Ahí les estoy escribiendo en el chat. Esos son, digamos, algunos estrategias algunos programas que sirven, ¿no es cierto? También está, pues, Excel, todo el paquete de Office, Access, es muy importante porque le permite a usted manejar, pues, grandes volúmenes de información y, pues, casi todo el mundo lo sabe manejar, ¿no es cierto? Estos son algunos de los elementos que se pueden utilizar para esa parte administrativa de las MIPYMES. Bueno.
Vamos a mirar entonces en esta partecita, en estos minuticos que nos quedan, un caso empresarial. ¿Listo? ¿Todos lo estamos viendo? Sí, Sí, señora. profe. Listo. Sí, Entonces la señora, idea es... ferretería alemana. Exacto. Entonces necesitamos una persona que nos ayude con la lectura y es el caso de un fracaso empresarial. ¿Listo? ¿Quién quiere ayudarnos? Yo, profe, yo. Listo, bueno. No sé quién es yo porque no estoy viendo, pero sigamos Carlos, entonces. Carlos Listo, Achagua. Carlos. Bueno, Carlos, entonces ayúdame con la lectura. ¿dónde está? En la pantalla. Caso No, profe, ferretería estamos alemana. viendo ¿No están viendo? No, solamente dice, una línea de tiempo. Sí, sí. Listo. Es ese, es ese. Entonces, caso. Es un gráfico, profe. Entonces, listo, empecemos. el ingeniero industrial Carlos llevaba laborando más de 5 años como gerente de una prestigiosa ferretería llamada Clausen y Metales Limitada, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, ampliamente conocida en el sector. Carlos, debido a su gran capacidad para este negocio, a la confianza de sus proveedores y al reconocimiento por parte de la clientela, pensó que ya era hora de formar su propia empresa y dejar de hacerle plata a los demás. ¿Sigo? Sí. Mi empresa no tenía nada, solo era una oficina llena de catálogos. Es así como en 1991, luego de tener clara y estructurada su idea de negocios, renuncia a su empleo como gerente y constituye igualmente, eh, constituye legalmente su empresa que llevó por nombre Ferretería Alemana S.A., ubicada en la calle 50 con carrera 22 en la ciudad de Bucaramanga. La idea de negocio era muy innovadora para esa época, pues se trataba de una ferretería que no tenía ni siquiera una sola puntilla en inventario. Mi empresa no tenía nada, solo era una oficina llena de catálogos. ¿Cómo podría ser esto posible? Básicamente consistía en lograr que las empresas confiaran su gestión de compras a Ferretería Alemana, es decir, tener el cliente, contactar al proveedor, pactar la venta y de ahí ganar una comisión. Una empresa no se forma a punta de fuerza. Este ingeniero empresario creyó que la empresa sería un éxito, pues tenía lo que él consideraba primordial: los proveedores y los clientes. Luego comprendí que una empresa no se puede formar a punta de fuerza y que estos factores no son suficientes para asegurar el éxito empresarial. Los primeros 6 meses de labor, la situación funcionaba a media marcha. Se seguía adelante por la esperanza de que sí podría ser un buen negocio y que solo faltaba trabajar a la gente para que el negocio fuera conocido. El plan de negocios solo duró pocos meses funcionando en su versión original, pues después de lapsos sin realizar un solo negocio, se fue perdiendo el rumbo de la idea inicial, que era realizar la gestión de compras de las empresas, es decir, contactar al cliente con proveedor para, una vez hecho el negocio, ganar una comisión por el mismo. Pero las empresas estaban escépticas ante esta modalidad. Yo me volví un todero. Cuando una empresa hija, Alguien está con gripa. Con COVID. oígalo, Uy, no, profe, ya no es El León gripa. está enfermo. Bueno, Es voy a COVID. reactivar. ¿era por qué? ¿Para hacerme una pausa activa o qué? Sigamos. Yo me volví un todero. Cuando una empresa necesitaba algo, yo salía corriendo a comprarlo más económico en el mercado local para ganarme la diferencia. Pero de esta manera no era muy rentable y las ganancias eran pocas. El trabajo día a día se iba haciendo más agotador, pues había clientes que llegaban a la oficina y quedaban sorprendidos al ver que la ferretería solo era una oficina
salían espantados al creer que hasta ahora se meterían, al creer que hasta se meterían en problemas de pensar que era una empresa ficticia. No era concebible la idea de una ferretería con 0 inventarios. A pesar de que esta idea no permeaba la cabeza de todos, la empresa llegó a tener clientes tan importantes como Soya, Italcol, Harinas de Santander, Tesicol, Transejes, Penagos, entre otras. Para el año 1992, las ventas eran pocas y ante esta situación, un amigo le recomienda al ingeniero Carlos explorar nuevos mercados y vender fuera de Bucaramanga. Tomando esta alternativa, Carlos realiza un par de viajes a poblaciones aledañas y es así como consigue nuevos clientes. En Aguachica, César logra establecer una venta muy buena de varios artículos y alguna maquinaria. Todo relacionado con la construcción, venta que le representaría una ganancia considerable. Después de negociar con su nuevo cliente y acordar los términos del pago, envío de la mercancía, y acordar los términos del pago y envío de la mercancía, viaja a Bucaramanga y despacha el pedido, que fue cancelado inmediatamente por medio de un cheque. Mis más valiosos activos, la credibilidad y el buen nombre. La situación parecía retomar su rumbo. La venta hecha en Aguachica era una esperanza de que la situación mejorará. Pero pocos días después se envían 2 pedidos más a este mismo cliente, que al igual que la primera venta, son cancelados con cheque. El problema, y lo que no se imaginaba Carlos, es que esos cheques estaban sin fondos. La dificultad no estuvo en que me hubieran robado. El problema es que yo pagué con esos cheques a mis proveedores y perdí mis más valiosos activos, la credibilidad y el buen nombre. Todos los problemas fueron creciendo como una bola de nieve. Después de tan penosa situación, nadie le quería dar crédito y tuvo que recurrir a préstamos informales para comprar mercancías de contado y distribuirla con sus clientes, quienes estaban acostumbrados a realizar sus pagos un mes después de recibir la mercancía. La situación de Carlos y su empresa iba en caída libre. Luego, el contrato de arrendamiento del local donde funcionó su oficina durante 3 años se vence. Él decide trasladarla a su propio apartamento. Ahora, si antes era difícil que un comprador confiara en la gestión de una ferretería sin existencia, menos aún iban a confiar cuando debía citarlos en su propio apartamento para pactar las negociaciones. El empresario afirma que este punto había perdido hasta la objetividad. Cuando uno tiene una familia que mantener, se rebusca en donde sea la plata. Los amigos le aconsejaban que cerrara, pero terco con su idea, él decidía continuar. Pues en su mente no estaba el fracaso como opción y sus obligaciones con su hogar tampoco se lo permitían. Para 1994, en palabras del tocayo, se me aparece la Virgen, pues tiene la opción de emplearse en una empresa multinacional y en vista de que es una buena oportunidad, decide dejar de lado su orgullo y terquedad y da por terminada la empresa. Afortunadamente, no termina con deudas por pagar, pero sí con muchos clientes morosos. El ingeniero Carlos conserva como recuerdo esta amarga experiencia y espera que sirva para que otros no cometan los mismos errores que él cometió como emprendedor. Caso Forjas de Colombia. Bueno, ¿cómo vieron este caso empresarial? No, pobre man. Pero ligándolo a la clase, ¿qué falló? De Creo que ahí pronto falló la planeación. comunicación.
La comunicación, bueno, ¿qué más? Pues planeación más que todo, porque, o sea, no sabía, o sea, inicialmente uno tiene que tener como, o sea, la idea clara, inicialmente, objetividad y de pronto tener capital, porque uno no puede empezar así como así de la noche a la mañana. Y si usted tiene de pronto claras las cosas, cuáles son sus clientes efectivos o sea, algo razonable con el que usted pueda llegar a surgir de la noche a la mañana, como lo hizo lo que le comentaban, lo de EPA Colombia, es algo como más de suerte también el hombre, porque no contó con eso tampoco. Bueno, No, la sí, organización. Angie. La planeación. Natalie dice que Sí, planeación, claro, Angie dice. Profe, de todo se todas basa maneras desde la en la planeación planeación, la tiene que ir dirección, unos objetivos que sean alcanzables, pero hay que tener en aterrizados. cuenta algo, hay que tener en Ujú. cuenta algo. Normalmente cuando uno inicia a emprender, nunca recoge el capital que invirtió comenzando. Y yo creo que eso va en parte de la planeación al momento de crear una microempresa, una empresa, un pymes. Hay que entender que normalmente lo que uno invierte no se va a recuperar a corto plazo. Eso ya depende obviamente también del tipo de producto, del tipo de venta, el tipo de compradores al que yo me voy a, pues como Dirigir. arriesgar, por así decirlo. Y de pronto la situación de las redes sociales ya es como un contexto tan distinto porque no, o sea, ellos ya tienen su empresa, que es una red social, y ya literalmente la tienen estipulada. Y ya las personas, como saben quién es, porque piensan que es famosa, que es popular, la apoyan en ciertas situaciones. Pero yo también tengo entendido que esa gente inclusive también perdió mucha plata, también les quitaron mucha plata, y todo esto es de error, acierto, error, acierto. Entonces, creo que en la mayoría de los contextos, iniciando la planeación, la dirección, pues obviamente son las bases, pero tener en cuenta que cuando tú inviertes, las cosas a corto plazo no se dan. Normalmente no es así. Y si llegan a darse a corto plazo, en algún lapso de tiempo, van a caer las ganancias o van a caer las ventas y tienen que mantenerse como en una línea recta. Lo digo de pronto por nuestro ejemplo y por la parte de la empresaria que nosotros manejamos. Muy bien. Y Luis nos Profe, había dicho, sí. de pronto en la época o en la fecha que él hizo esto, creyó que era la mejor idea, pero es que ahorita podemos ver que hay muchos empresarios virtuales que ofrecen X producto o una maquinaria y le dice a usted le llega en 10, 12 días porque hay que traerlo del otro lado. Ellos no tienen inventario. Ellos tienen una credibilidad donde dice, ha vendido tantos productos, entonces uno dice, ah, bueno, ha quedado bien, entonces yo le puedo comprar y yo le voy a pagar por medio, digamos, Mercado Libre y me garantizan el pago que yo estoy haciendo, me lo garantiza Mercado Pago. Y yo espero los 10, 12, 15 días que me llegue la mercancía, el electrodoméstico, lo que yo quiera comprar, porque el señor no tiene en inventario, sino que lo importa. Sí. Entonces, esa ya es esa ya no, digamos que ya hoy en día lo hacen, pero ya más con una idea más tecnológica, una idea ya más avanzada. Pero la idea Era un visionario estaba para su descabellada época. todavía. Ajá. Y yo creo que otro Sí, punto, profe, No estaba estaba descabellada, adelantado su tiempo. el Espérenme que hombre iba están bien hablando. encaminado, pero no lo organizó bien. Hay 5 hablando al mismo tiempo. Luz iba a hablar, León y Angie. Y ya con eso cerramos la clase. Creo Luz. que hay que mirar el contexto donde está uno, porque sí, imagínense en ese tiempo, pues, la gente era como más de tú a tú, entonces no era como que no tenían tanta credibilidad en alguien como que así. Entonces también yo digo, en mi opinión, contexto o sea, en lo que se está viviendo, la realidad. Si ahorita sí le hubiera funcionado. León, ¿iba a decir algo? Profe, sí, profe, pues lo que dijo usted, el hombre estaba adelantado a su tiempo, pues porque la idea era una idea muy buena que en este momento pues se ejecuta, pero con la facilidad de las redes y la tecnología que tenemos ahora en día. ¿Qué le faltó al hombre? Le faltó fue planeación para poder tener en cuenta esos imprevistos de lo que le iba a pasar con un pago, con cheques. Entonces, como no tuvo esa planeación,
Entonces fue algo que él se confió porque no sabía cómo era, pues como el manejo de un cheque, que tenía que verificar sus fondos para que no fuera a perder pues eso. Entonces es planeación, profe. Sí, muy bien. Bueno, Angie. Profe, y yo creo que otra cosa que yo estaba a favor de comenzando era el hecho de fiar su mercancía, porque literalmente la estaba fiando. Y si uno va a comenzar y necesita generar capital, puede fiar sin no tener como un stock. Es decir, si él empezó, bueno, voy a vender en físico con dinero real que me entregue. Ya a medida que vaya pasando el tiempo, si tengo como compro mercancía y compro mercancía y compro mercancía, y si es una persona que realmente se ha convertido en un cliente que apenas acaba de conocer, porque pues es importante no entregar mercancía sin antes tener. Tienes que acercarte más al micrófono porque a veces te escucho y a veces se me pierde. Entonces, pienso que, o sea, el hecho de pronto era más como que si yo voy a comenzar, no puedo entregar mercancía o sea, de una vez, porque yo necesito generar ingresos, porque apenas estoy comenzando. Entonces, lo inicial, sí, porque, bueno, la lectura dice que le entregaron un cheque, pero el primero entregó la mercancía y luego sí le enviaron el cheque. Y yo pienso que, o sea, comenzando uno primero tienen que pagarle y luego sí entregar. Eso fue ya también uno de los principales errores que cometió el personaje al momento de hacer sus ventas. De pronto por la euforia de no, vendí. Pero yo creo que eso también es parte de la planeación y de la organización de una empresa. Sí, es cierto. Bueno, Laura nos dice aquí también que la planeación y la dirección de la empresa. Fanny nos dice que faltó planeación y faltó capital de inversión. Y Camilo dice que durante su gestión pues no logró dar saltos dentro del negocio y no logró materializar la idea, porque en sí él no tenía una ferretería, lo que tenía una empresa que prestaba un servicio y le faltó pues planeación y dirección. Entonces, este ejemplo que les traía el día de hoy era también para que fuéramos mirando que estos errores se ven jocosos, pero en realidad cuando uno está emprendiendo, termina siendo un error que puede ser muy común, ¿no? Y que es importante tenerlo presente, pues para no caer en ese error en futuros emprendimientos. Bueno, nos pasamos ya 5 minutos de la clase, entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Que pasen una feliz noche y bueno, que les vaya muy bien en las próximas clases. Muchas gracias. También, Profe, feliz noche. Chao. también es caro. Gracias, profe, Que le buenas faltó al hombre noches. una ayudita.